Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Roca Madrid Gallery para celebrar una nueva sesión del ciclo Arquitectura en Condiciones Adversas, organizado en colaboración con la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura. Como muchos de vosotros ya conocéis, en Roca estamos muy comprometidos con la arquitectura y el diseño y una muestra de ello son los distintos eventos que organizamos en los Roca Galleries. Además, Roca Gallery tiene una nueva plataforma online, rocagallery.com, que os invito a todos a que visitéis. Un punto de referencia para conocer noticias y tendencias en la arquitectura y el diseño. En el encuentro de hoy, titulado A escala urbana-ciudad, debatiremos sobre cómo abordar los retos contemporáneos de la arquitectura, desde un posicionamiento optimista. Ahora cedo la palabra a Francisco Javier González, moderador de la sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a intentar ser optimistas. Pero en principio, hace nada éramos muy pesimistas, porque estaba lloviendo, parecía que nadie había venido al encuentro y además yo tengo un catarro grande, por lo cual pido disculpas de partida, porque seguramente me va a tocar interrumpirme a la plaza. Y de buenas a primeras, pues resulta que esto está lleno de gente y vamos a intentarlo pasar lo mejor posible. En realidad, este encuentro que vamos a tener, que estamos celebrando ahora, forma parte de otros, vamos, un conjunto de 3 que intentan identificar a distintas escalas esto que hemos llamado condiciones adversas, que en realidad no sabemos muy bien qué significa. Parte de los encuentros es intentar dilucidar qué podría ser esto. Tuvimos ya un primer encuentro en el cual el tema central era el cambio climático y la resiliencia. En ámbitos que eran urbanos, es cierto, pero que también algunos de los ponentes hablaron de ámbitos más territoriales, ámbitos en los cuales en realidad las condiciones de vida se verían claramente condicionadas o claramente amenazadas por estas nuevas situaciones de cambio climático que tenemos, relativas con el agua, relativas a los cambios de temperatura. Y en realidad podríamos decir que en ese momento lo que estábamos tratando eran situaciones un poco dramáticas. Yo no me atrevería a decir catastróficas, aunque en realidad alguna que otra catástrofe sí que vimos el otro día. Los que estuvieran aquí seguramente pues, lo recordarán. Yo creo que en el día de hoy, y en ese sentido pues, podemos ser más optimistas, nos vamos a centrar en el ámbito geográfico de las ciudades europeas. Especialmente vamos a hablar de Madrid, pero que podéis ser seguramente dinámicas trasladables a otros entornos urbanos del continente. Y yo diría que aquí las condiciones adversas son condiciones de menor intensidad, evidentemente, pero que poco a poco van implicando una transformación de la forma de vida, de las condiciones cotidianas, de la vida cotidiana de las personas. Para ello, hemos invitado a 3 expertos que iré presentando según vayan teniendo su intervención. Y la primera de las condiciones adversas que queremos analizar y echar un vistazo en el ámbito de Madrid es precisamente al envejecimiento de estas ciudades. Para ello, hemos pedido a Jesús Leal, catedrático de Sociología Urbana de la Complutense, me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis. Es también
catedrático emérito ahora mismo, ¿no? Lo cual pues, seguramente es una condición bastante envidiable, tanto de la Complutense como de ESNE, y el título de su presentación es Una ciudad de ancianos. Yo voy a intentar intervenir lo mínimo posible para dejarles paso y el mayor tiempo posible en su exposición y luego en la contestación a las preguntas, en el debate que pueda surgir. Así es que Jesús, cuando quieras. Vale. Vamos a, por favor, el PowerPoint. Bien, yo no soy arquitecto, es decir, voy a hablar más bien de lo que sería la demografía y lo que es la distribución del territorio y las condiciones de los mayores en la ciudad. Y vamos a ver, quiero ver un poco dos cosas, cómo viven los mayores en las ciudades, es decir, cuáles son los problemas que se plantean en la actualidad para los mayores y, de alguna manera, cómo deberían ser las ciudades o cuáles serían las propuestas para una adaptación mayor de las ciudades a los mayores. Es un poco lo que vamos a ver. Por tanto, primero vamos a hablar de demografía y algo de sobre localización de los mayores en la ciudad. Luego vamos a ver un poco los comportamientos de los mayores, sobre todo referidos a la vivienda, pero también genera un poco la ciudad. Y luego vamos a ver un poco la intervención pública sobre la ciudad en relación a qué tipo de intervenciones de alguna forma se requerirían. El primer problema, es decir, demografía de los mayores, el primer problema es esto que veis, es la pirámide de Madrid en concreto. Es del año 2010, pero bueno, actualmente tengo que subir un escalón más, pero fijaros el enorme desequilibrio que hay, ¿no? Hay una generación enorme, que es la generación que está comprendida actualmente entre los 35 aproximadamente y los, poco menos, sí, 35 y los 50 años, prácticamente, que, bueno, pues está ya ancianas. Dentro de 15 años empezamos la jubilación y lo que hay dentro de esa pirámide, que son las pirámides superpuestas, son los extranjeros, es decir, los nacidos fuera de España, tanto hombres a la izquierda como mujeres a la derecha. Mujeres, como veis, se nota, porque en la parte alta de la pirámide hay más mujeres mayores que hombres mayores, lo veis, en la parte de arriba del pico superior. A esto le llamaban anteriormente esta pirámide. Hoy de pirámide esto no tiene nada. No se pone el árbol de la edad o el árbol de la vida, podríamos llamarle más que otra cosa. Pero asusta porque nos damos cuenta que, claro, que va a pasar con eso. Por eso comprendéis un poco la virulencia del debate sobre los mayores y también, efectivamente, la importancia en todo lo que significa el acceso de todos los mayores a que nos vienen, es decir, muchos de ellos ya estamos un poco en ello, pero la que viene a la sociedad va a ser muy fuerte, ¿no? Entonces, un poco la situación. Desde luego, bueno, ahora vamos a ver cosas a medida que vayamos. Así. Bien. Este es el crecimiento proporcional, o sea, tenemos un crecimiento continuo, es una línea continua de crecimiento. Estamos actualmente en el 18-19% en España, aproximadamente de mayores. El proceso de crecimiento va a ser muy fuerte y vamos a ver. Esta es la relación que existe, lo veis en azul son los mayores, fijaros el crecimiento que tiene en el caso de Madrid, y en rojo son los jóvenes. Fijaros que es curioso porque hay unas edades ahí que son unos años, que son los años comprendidos entre los 2000 y 2010, en los cuales los jóvenes menores de 15 años, de alguna forma, menores de 18 años, de alguna forma superaban a los mayores, pero eso es por toda la entrada de inmigrantes, ¿no? Yo creo que es ahí, los mayores de 25, perdón. Esa entrada de inmigrantes es una influencia y rejuvenece enormemente la sociedad. Eso nos hace pensar que efectivamente dentro de unos años y probablemente antes de 15 años vamos a tener otro flujo de inmigrantes de las mismas características, a no ser que se transforme mucho la sociedad, pero si queremos seguir al menos con un nivel de vida aceptable, necesitamos una inmigración fortísima en los próximos años, para que de alguna manera se reequilibre de nuevo lo que es la edad. Bueno, y aquí tenemos algo que es muy interesante, que es la esperanza de vida. Es decir, ¿por qué ese crecimiento de los mayores?
Ese crecimiento de los mayores se debe, en primer lugar, a un descenso, o por lo menos a un no crecimiento de la mortalidad. En realidad la mortalidad prácticamente está estabilizada, desde hace tiempo incluso ha descendido un poquitín, y eso nos lleva a un incremento sostenido, como veis, de la esperanza de vida. ¿Veis? La esperanza de vida, la de las mujeres. Perdón, se me ha ido esto. A ver si vuelvo otra vez. La de las mujeres es mayor que la de los hombres, es decir, la esperanza de vida. Estamos actualmente en la esperanza de vida de los hombres alrededor de los 80 años, pero y las mujeres 86, 85 por ahí. Hombres 80, mujeres 85, aproximadamente una diferencia de 5 o 6 años. Ha disminuido esa diferencia, se va ligeramente acortando esa diferencia, probablemente por el trabajo de las mujeres o por una vida quizá más estresante, es decir, la actualidad, y eso, y también por unos cambios, digamos, en la vida de los hombres, por el descenso del tabaquismo, etc., nos lleva a esa estructura en la cual tenemos que hacer una proyección. Y la proyección que hacemos es esta. Es decir, que actualmente, es muy interesante porque esto es la esperanza de vida a los 65 años. La esperanza de vida al nacer tiene una pega, y es que, claro, la mortalidad era la mortalidad infantil, porque ha crecido tantísimo la esperanza de vida desde los 40 años de los años 1900 hasta la actualidad. Y para mí ha sido el gran logro de la humanidad. El gran logro de la humanidad es duplicar el tiempo de vida que tenemos. Y eso no se suele necesitar la ciencia de la tecnología, y la duplicación del tiempo de vida que vivimos el doble que hace 100 años. Y eso es muy impactante. Y las ciudades están, muchas de ellas, diseñadas, la parte esencial, hace más de 100 años. Por lo tanto, tenemos ciudades que no están adaptadas un poco a lo que es la estructura de vida que hay en la actualidad, ¿no? Bueno, pues este sistema es la esperanza de vida total, y de abajo es la esperanza de vida a los 65 años, que pasa de estar el 19% de las mujeres y el 15% de los hombres, va a pasar, como veis, al 21 y al 25. No, aquí el 56. Esta es la actual, y esta es la que está proyectada en el futuro, de manera que, como veis, lo que hacemos únicamente es prolongar la línea, porque es una línea muy constante, digamos. Este es un ejercicio muy constante. Esta es la situación en la que vamos a tener. Pero, ¿cómo llegamos a mayores? Pues bien, hay otra estadística que nos plantea esta diferencia que tenéis entre hombres y mujeres por provincias españolas, por comunidades españolas, de la esperanza de vida a los 65 años en salud, sin problemas serios de salud, que es un poco lo que tenemos que medir actualmente. En general, se puede decir que lo que está pasando es que disminuye a lo mejor pequeñamente lo que es la esperanza de vida sin salud. Por lo tanto, la esperanza de vida con salud efectivamente aumenta de la misma manera como aumenta el conjunto de las personas. Pues eso es lo que tenemos. Pero de cualquier manera, como aumenta enormemente el número de mayores, pues lo que sí vamos a tener es un mayor número de mayores con problemas de salud. Eso es un poco lo que de alguna forma podemos proyectar de cara al futuro. Bueno, con lo cual, con esto estamos plantando la divisa, digamos, los puntos clave de Estado civil. Sobre el Estado civil vamos a pasar a otras intereses. Este es también cómo, digamos, cómo en la ciudad, de todas formas, ya nos metemos ya con el espacio, los mayores se distribuyen de forma desigual. Por lo tanto, la proporción de mayores va a ser diferencial en relación con la localización en la ciudad. Y esto es también muy importante. Con el tema siguiente, que luego vamos a ver un mapa de la ciudad, vamos a ver algo muy curioso. Es decir, hace escasamente 20 años, el distrito más envejecido de todo Madrid, ¿saben ustedes cuál era? El que ahora es el más joven, el distrito centro. Es decir, que hay un problema muy interesante ahí, lo que está pasando, lo que ha pasado es que, y lo que puede seguir pasando, y vamos a ver un poco hasta qué punto se va cumpliendo. En el distrito centro, realmente llegó un momento en que fallecieron los mayores que había, o se mudaron a residencias, etc.
Y fueron sustituidos por abajo por jóvenes. ¿Qué va a pasar en los otros distritos de candidatura? Probablemente los distritos más envejecidos, ahora veremos, son algunos también que rodean el centro. El centro, lo que es Madrid Centro, vaya, lo que sabéis, lo que es el distrito centro, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco lo que hay que hacer. Aquí, entonces, veis algo muy curioso de comportamiento diferencial de los distritos. Este sería el distrito centro, y este curioso que crece tanto es el distrito del norte de Madrid. Los otros van, este es el que menos, el que sería el distrito más joven, de alguna forma. El distrito no son distritos, son zonas. En realidad, esta es la zona, perdón, de la almendra de Madrid, pero no solamente el centro, y esta es la zona de todo el norte de Madrid, que está creciendo fortísimamente, se está creciendo de forma muy rápida. Entonces, es un poco la estructura que tenemos. Las otras son las otras dos zonas del este y del sur, ¿no? De forma que hay un comportamiento diferencial. Es decir, hay unas zonas en las cuales crece más lo que es el envejecimiento y zonas en las cuales crece menos. La estructura normal es que en la actualidad es que los jóvenes estos que viven en el centro, cuando tengan hijos se van a la periferia y si tienen recursos, cuando se hacen viejos, vuelven de alguna forma hacia el centro en el proceso de gentrification, de identificación. Es un poco la estructura del funcionamiento normal en la ciudad. Lo que pasa es que esta estructura se rompe muchas veces en función también de las opciones y en función de otros tipos de comportamiento que se dan. Bien, aquí tenemos, en el caso de España, efectivamente, en la actualidad tenemos 8 millones, en 2011, 8 millones de mayores, que son el 21, de los cuales, y eso sí que me importa, muy importante, el 21,5% ya en el 2011 actualmente ha aumentado, y en Madrid es parecido, muy parecido, quizá un poco más bajo, un poquito más bajo, totalmente, de mayores que viven solos. Este es el otro gran problema que tenemos, no solamente que las personas sean mayores, sino que las personas que viven solas tienen un tipo de comportamiento espacial diferente, tienen mucha más necesidad de servicios, incluso aunque estén sanos, de servicios de calle, y tienen de proximidad del sistema de transporte y también, cuando llega una determinada, de cuidados. Por lo tanto, este aumento de los que viven solos, porque al fin de cuentas cuando hay una pareja, cuando hay 3 o 4 del propio hogar, hay una solidaridad familiar que de alguna forma, normalmente familia, que de alguna forma cubre una parte pequeña y una parte de sus servicios, pero una parte solamente, pero cuando viven solos el problema ya se empieza a radicalizar. Muchos, yo creo que no tengo que decir, pero muchos de aquí, probablemente casi todos, conocéis este problema porque tenéis algún familiar posiblemente que vive solo, que es mayor, y os dais cuenta un poco de los problemas que se suponen en la ciudad, ¿no? Y cómo afrontar ese problema es complejo. Es complejo, actualmente se están desarrollando algunas formas nuevas de vida, como son los cohousing de mayores, de cuidados compartidos. Lo que pasa es que la propia estructura, no solamente la estructura física, sino la estructura legal de la ciudad, los dificulta enormemente. Pero estoy llegando un poco a eso, estamos intentando promocionar algunos y chocamos sistemáticamente con las normativas urbanísticas que nos impiden de alguna forma poder desarrollarlo en ciudad como debería ser, de alguna forma en ciudad consolidada, lo que es este tipo de estructura. Yo no sé si estoy hablando demasiado. Y no, tú me cortas, ¿no me dais? Bueno, esa es un poco la estructura. Y esta es la localización de los mayores en Madrid. Veis en azul, con diferentes intensidades, lo cual nos da, podemos meternos un poco a cada uno de ellos. Como veis, como os contaba, el distrito centro es el más joven de todos. En Madrid, el municipio de Madrid, hemos cortado un poco para que quepa, pero hay cosas muy curiosas dentro de él. En primer lugar, es decir, hay un envejecimiento de todo el ensanche. En segundo lugar, que es un poco el envejecimiento de la burguesía. Pero fijaros el envejecimiento de las clases populares, ¿no? Esto es San Blas, muy envejecido. Esto es, aquí tenemos Horcasitas, está por aquí. Muy envejecido también. Esto es Anoche, muy envejecido. Aquí tenemos el barrio Pilar, muy envejecido también. Quiere decir que en realidad tenemos puntos de envejecimiento distintos en función de lo que ha sido el crecimiento de la ciudad y en función también de lo que ha sido la movilidad interna dentro de la ciudad.
el centro ha sido objeto de un proceso de identificación generalmente por jóvenes de parejas, viviendo en parejas, más que por mayores, o por mayores con recursos en edades justo de jubilación. Ese es un poco el proceso que ha habido. ¿Qué va a pasar aquí? Pues bueno, el tema es complejo porque realmente, como decía, la actuación es muy diferencial en función de lo que es la estructura y lo que es este reparto. Ahora veremos un poco las propuestas que se podrían hacer con respecto a esto. Pero desde luego, yo ya avanzo una que me parece fundamental, que es la mezcla de edades en la ciudad. Por favor, dejemos de segregar por edades lo que es el espacio urbano. ¿Por qué? Porque hay una solidaridad intergeneracional en la que los viejos cuidan de los niños, los intermedios cuidan de los mayores, los jóvenes cuidan de los mayores, y si se logra de alguna forma en la ciudad un incremento de la relación vecinal y una solidaridad intergeneracional con una mezcla de edades, probablemente el problema de la soledad y el problema de la falta de cuidados podría al menos controlarse y disminuir. Yo creo que es uno de los grandes, una de las posibilidades que tenemos. Por tanto, este tipo de mapas, yo a veces es curioso porque hay gente que no lo admite, que dice, bueno, que cada cual sea libre, que cada cual se siente lo que quiera. Bueno, dentro de un orden podríamos intentar generar. ¿Cuál es el problema fuerte? Vamos a ver ahora, vamos a ver algunos de los problemas para conseguir esto. Bueno, el primer problema fuerte. Y aquí tenemos España, ¿no? España, ahí, aquí tenemos España en Europa. ¿Y qué pasa con los mayores en España, ¿no? Dentro de la comparativa europea? Aquí. ¿Qué tiene España? ¿Qué es lo que tiene? Pues que el 90% de los españoles mayores de 65 años viven en una vivienda en propiedad. El primer tema que es importante. Es importante por varias cosas. Primero, para ver un poco la desigualdad que hay entre edades en la ciudad, ¿no? Que mientras los jóvenes están luchando por acceder a una vivienda de alquiler, solamente el 6% de los mayores viven en alquiler. El otro 4% de pensiones o situaciones extrañas, ¿no? Es el más alto de Europa, diferenciado quizás por aquellos países como Rumanía, por ejemplo, en el cual el 100% vive en propiedad, pero son los países del este de Europa que pasaron de estar todos en alquiler a estar todos en propiedad, por la cesión total que hubo en cuanto al rendimiento y cuando cayó un poco el sistema comunista imperante. Bueno, por tanto, primer tema, tenemos los mayores viviendo todos en su mayoría con el 90% de propiedad. Esto tiene, de los cuales la mayor parte, el 60% prácticamente, tiene su vivienda pagada, ese 90%. Esto es una ventaja. Es una ventaja, y esto es una ventaja que a mí me parece importante a la hora de política de vivienda, porque cuando se trata de fomentar la política de alquileres a todo coste, digo, cuidado que en un sistema, que la vivienda es el principal sistema de ahorro, y que cuando se llega a los mayores, efectivamente podemos tener un proceso de hipoteca inversa cuando esto sucede. Pero la hipoteca inversa en realidad sucede únicamente generalmente con viudas o con personas mayores que no tienen familia. Es muy difícil a una persona mayor, aunque esté sola, decirle que venda su vivienda, decir que haga una hipoteca inversa, tal y como están. Lo vemos todos los días en la propaganda de televisión. Tú me vendes la vivienda y yo te mantengo. Sí, los negocios son fabulosos. Pero claro, cuando una persona mayor tiene hijos, dice, ¿yo cómo voy a dejar ese hijo sin herencia? Entonces, ¿eso qué crea? Eso crea una situación de inmovilidad, de dificultad de movilidad residencial de los mayores, que es uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos también para adaptar lo que es el tipo de vivienda de los mayores a las necesidades, ¿no? Bueno, pues este es uno de los problemas, y aquí veis un poco la estructura. En el caso de España, como veis, en España alquilado solamente está el 6% de propiedad. Los otros son situaciones. Propiedad comprada totalmente pagada, el 70% casi, etc. Es un poco la estructura de todos de la situación.
Es decir, que la propiedad y la propiedad completamente pagada a los mayores es una situación bastante generalizada. Yo creo que es un privilegio de esta generación. Ya veremos lo que pasa con nuestras generaciones. También se debe a que aquí no hay vivienda social. En los países que hay vivienda social, la proporción generalmente de mayores que viven con garantía completa, porque nadie va a echar una vivienda social, por ser mayores, etcétera, es menor. O sea que esto es por eso veíamos la elevada proporción de viviendas en España. Y segundo, tenemos que prácticamente el 45% de los hogares de mayores viven en una vivienda desde hace más de 30 años, 30, 35 años. Está un poco la edad en la que están las viviendas en los mayores y realmente esta es otra de las cosas, y es que son viviendas generalmente antiguas, generalmente con mucha frecuencia inadaptadas, con mucha frecuencia también viviendas mayores para la capacidad que tienen de mantenimiento energético, etcétera, y esto es un problema. Es un problema que tendría una solución, que sería una solución de una mayor movilidad, si no tuviéramos unas cargas fiscales de movilidad fuertes. Porque a los mayores, a pesar de que no tienen que pagar la diferencia del IRPF, de lo que es la diferencia en la venta de viviendas, sí que tienen que pagar transmisiones y sí que tienen que pagar registro y demás, que al final es un 10%. Claro, una vivienda de un mayor en Madrid que vale 300.000 euros, pagar 30.000 euros para muchos es 2 años de pensión. Entonces, claro, es un palo muy duro. Yo creo que habría que intentar una propuesta suprimir transmisiones patrimoniales a los mayores para que pudiera haber más movilidad entre ellos. Pero claro, las transmisiones patrimoniales, como sabéis, es uno de los impuestos de las comunidades. Por lo tanto, conseguir que las comunidades renuncien a ese impuesto es realmente difícil y eso no lo debate. Por desgracia, este tema no entra así en los debates políticos, entre otras cosas. Bueno, como veis, aquí estamos en España y por lo que sí vemos un poco la diferencia entre la propiedad y el alquiler. En el alquiler hay los mayores con riesgo de pobreza son más frecuentes, efectivamente, en el alquiler que en propiedad. Pero aún así tenemos un 20 y pico por ciento, la media nos saldría un 23 por ahí, de mayores con riesgo de pobreza. Es decir, realmente es un tema importante que también nos plantea que el hecho, es muy curioso, ¿no? El hecho de que en muchos barrios, sobre todo barrios de vivienda social, los mayores están atrapados, es decir, aunque les gustaría a lo mejor cambiarse para acercarse más a donde están sus hijos, se ve que no hay, y entonces, como están atrapados, no se vacían esas viviendas fácilmente, y por tanto son barrios que envejecen todos juntos sin que haya oferta de vivienda en esos barrios, y por tanto llegan a niveles muy altos de envejecimiento. Eso nos da esa concentración enorme que veíamos que se da sobre todo y de manera mucho más intensa en los barrios populares, porque es donde se da este proceso del cual, digamos, de estar atrapados. Y cuando están atrapados, el problema es que muchas veces son viviendas sin ascensor, o viviendas con barreras arquitectónicas, con problemas especialmente fuertes en este caso. Entonces, este es uno de los problemas, de alguna manera, que se manifiesta, y que se manifiesta de manera precisa en una serie de barrios, que son fundamentalmente los barrios que fueron de vivienda social, que ahora son todos en propiedad, y que actualmente han envejecido por ese atrapamiento que tienen los mayores dentro de los mismos. Bueno, esa es un poco la estructura, y aquí lo ven muy claramente, ¿no? Es la movilidad residencial. De la movilidad en 2000-2007, vista en el 2008-2013, en líneas discontinuas, ha crecido de alguna forma la movilidad, pero fijaros la movilidad de los mayores, es bajísima. Bueno, esta es la de los niños, que es igual que esta, ¿no? Que los padres están aquí, los niños están aquí, la movilidad se centra fundamentalmente en estas edades y la movilidad de los mayores es muy baja. En España ya la movilidad es baja, estamos un 4%, es decir, muy baja, 4,5% en Estados Unidos es 19%, porque es idea, en la tasa es 10, entonces 11%, por ahí. Si recordar una idea un poco, nos movemos muy poco porque vivimos en propiedad y nos cuesta mucho vivir en propiedad, en parte por los impuestos que hay cuando tú te mueves, tú te puedas, entonces te quedas quieto ahí, pero en los mayores es un problema, porque hay mucha desadaptación de viviendas que se podría solucionar simplemente con un cambio de vivienda fácil,
pero que tendría que ser promocionada desde fuera. Pero fijaros lo que ha pasado en Alcorcón, claro. Alcorcón lo plantea y fijaros lo que ha pasado, claro. Vende usted su vivienda y da a vosotros. Vende la vivienda y luego le da la otra. Claro, se quedan colgados la noche. Entonces, claro, ha aparecido recientemente en los periódicos, si lo habéis seguido, es un tema muy interesante, digamos, para ver a veces la inoperancia de la administración en este tipo de cuestiones. Quiebra una empresa municipal de vivienda y los deja en la calle a los que ya habían vendido sus viviendas y no pueden retornar a ellas. Bueno, es un poco la estructura que hay, ¿no? Pero aquí veis esto, pero atrás, es un poco la estructura. ¿Y dónde quieren ir a vivir los mayores? Pues básicamente quieren quedarse en su casa, es decir, quieren quedarse en su casa, ¿no? La mayor parte de ellos. Algunos quieren disfrutar la estructura, algunos quieren plantear la posibilidad de ir con sus hijos y otros unos pocos la posibilidad de ir a la residencia. Pero básicamente la gente prefiere quedarse en su casa si tiene los servicios adecuados para ello, porque sabe dónde están todos los recursos y sabe cómo están. Entonces, ese es otro de los temas. Y la gente, cualquier gestor de residencia de mayores te dice que en realidad a la residencia de mayores lo son los enfermos. No hay residencias, muy pocas residencias para mayores en salud. Es decir, en las cuales haya, de alguna forma, una colaboración o cuidados compartidos. Los cohousing. En Madrid hay un cohousing en la comunidad, en Torremocha de Jarama. En Torremocha de Jarama, por favor, el único sitio seguramente donde conseguían un solar, que es otro problema que tienen. Entonces, este es un tema, esta es una solución, es un tema interesante que de alguna forma tendría que empezar a considerarse de forma mucho más seria, porque realmente hay mucha gente que tiene un grupo de amigos y que de alguna forma ya establecidos y que querrían cambiarse, pero claro, ¿cómo se encuentra eso en Madrid? Tendría que ser en un solar nuevo, fijaros lo apetecible que son los solares dentro de Madrid, la dificultad del coste que eso tiene. Bueno, este es uno de los problemas, no sé si queréis, podemos hablar un poco más del sistema, y esto es un poco, aquí veis los que residen en establecimientos colectivos han crecido de alguna manera las residencias. Hay dos tipos de residencias, pues están residencias que son los apartamentos tutelados y como están las residencias de mayores, ha crecido, pero claro, este crecimiento se ha debido sobre todo a un crecimiento de residencias privadas con un coste enorme, que es lo que plantea un poco la crisis, ¿no? Así, difícilmente están por debajo de los 1.000 euros al mes, o 1.800, o 2.000 por ahí, en las residencias privadas. Claro, hace falta, eso se sobrepasa con mucho lo que es casi el doble de lo que es la pensión media, es decir, entonces es muy complicado, ¿no? Y a pesar de que han crecido, no han crecido tanto como ha crecido la población mayor, ni siquiera en términos proporcionales. Está la división, está las plazas de residencia en porcentaje, generalmente en porcentaje sobre el total de población de mayores de 65 años. Fijaos que el estándar europeo está en 10 plazas de residencia por cada mayor de 75 años. Aquí ninguna llega a 10, ¿no? En Madrid, por ejemplo, tenemos 4,9, la mitad de lo que sería el estándar europeo, ¿no? Bueno, entonces, la intervención del Estado, ¿cuál es? Bueno, en primer lugar tenemos lo que es el gasto en protección. El gasto en protección no ha subido de acorde con el incremento del número de ancianos que existen. Entonces, muchas veces están bastante saturados. Por eso, toda la discusión, porque eso se entra en el debate de las personas que tienen algún tipo de minoría, los cuidados de esas personas y la dificultad que tienen para poder cobrar, digamos, el complemento que supone por parte del Estado esa planificación, ¿no? Entonces, no se llega a las comunidades, no se llega y entonces hay un problema serio por parte del Estado en ese aspecto. En segundo lugar, pues el gasto de protección, si lo comparamos con el resto de los países europeos, nosotros en realidad estamos en un nivel un poquito más alto que los países del este de Europa, pero bastante más lejos que los de Europa de los 15. Es un poco la situación en la que estamos. Por tanto, esto nos hace desconfiar un poco de la posibilidad de una intervención pública en cuidados que de alguna manera se adecue a lo que es ese incremento. Ya no digo pensiones, digo cuidados.
porque se habla mucho de las pensiones, pero se habla menos de los cuidados. Y realmente es ahí donde va a estar uno de los grandes problemas. Es decir, esa enorme demanda, claro, se podría que teníamos cuando esa población llegue a la edad de, digamos, de mayores con problemas de salud. La demanda de cuidados va a ser enorme. Y de dos, aumentamos los presupuestos en ese sentido, obviamente vamos a tener una situación bastante penosas en general, ¿no? Esta es la cuantía medio mensual de las pensiones, y vemos un poco, este es un tema mucho más seguido, efectivamente, como veis entra en todos los debates y seguirá entrando, efectivamente, pero sí sigue siendo una ley. Yo creo que, de cualquier manera, no cabe duda, y yo sigo diciendo que es importante que fomentemos, al menos a partir de edades intermedias, la vivienda en propiedad, como pasa en todos los países, ¿sí? Porque cuando comparamos que en España hay mucha más vivienda en propiedad que en otros países, es porque los jóvenes entraron directamente en una vivienda en propiedad. Pero cuando llegamos a las edades altas, la diferencia ya era muy pequeña. ¿Sí? En Inglaterra, en Francia, la proporción de propietarios mayores de 65 años es bastante elevada. Incluso se acerca un poco a la española. Luego hay un proceso natural que no tenemos, digamos que no tenemos que olvidar en ese sentido dentro de ese tipo de procesos. Eso es siempre importante, pero sí. Si pudiéramos... Ya voy cerrando. Bueno, hemos establecido, por tanto, los problemas de salud, de soledad, problemas de mayor independencia de los hijos, problemas de movilidad, problemas de pobreza, problemas de, digamos, vivienda en propiedad, y para eso yo diría que tendríamos que solucionarlo a partir de que, pues, primero, cuidados compartidos, la posibilidad de establecer una solidaridad intervecinal y a veces creando vecindarios voluntarios, incentivos a esa situación voluntaria, impulso de la convivencia. Yo creo que es interesante en los espacios libres. Tengo que concebir los espacios libres también para mayores, espacios públicos, y yo creo que eso es muy importante. No me da tiempo de detallar un poco mi contenido de eso, pero podríamos establecer organización de actividades saludables por parte de los mayores, carencia total de barreras arquitectónicas, proximidad de la familia y una seguridad recíproca. Eso es la poca movilidad que hay en los mayores generalmente es para acercarse a adoptar los hijos. No se puede, claro, los que tienen recursos para ello no están atrapados en sus dietas. La mezcla de edades y algunos otros temas como desarrollos, y este es un negocio, pero que no es todavía por concebirse en España, la capacidad que puede haber de kits a partir de lo que es también la innovación, informática, de kits de seguridad para los mayores es muy elevada. Y eso todavía, digamos, se ve poco, al menos, en lo que es la oferta que puede haber todavía en este problema. Bueno, de aquí, con esto quedo, me termino, y muchas gracias por la pregunta. Bueno, Jesús ha hecho una extensísima imagen de cuál es la problemática relativa a los mayores. Te lo agradezco enormemente y sobre todo que has hecho hincapié no solamente en un montón de propuestas en positivo. O sea, tú has hecho un resumen después, con lo cual yo no lo voy a hacer ahora. También te agradezco en ese sentido las conclusiones, me ayudas a hacer más fácil el trabajo. Pero en realidad hay un tema fundamental que es cómo esa gente se queda atrapada en los barrios, que tiene que ver con procesos de regeneración urbana que son complejos, sobre todo entendiendo que si efectivamente hay una renovación demográfica a través de la migración que pueda venir en años sucesivos, son precisamente en estos espacios, que seguramente son los que tienen posiciones más bajas en un mercado inmobiliario, o son más fácil el acceso a la vivienda en estos barrios donde se va a producir esta situación de, bueno, pues que seguramente tiene tintes de conflicto, pero también tintes de progresividad y de evolución hacia pirámides más equilibradas, ¿no? En ese sentido, yo creo que podría ser uno de los temas que podríamos retomar, aparte de algunos otros que has comentado, como qué tiene que haber precisamente en los espacios públicos para que se pueda dar esa situación intergeneracional, teniendo en cuenta además que buena parte de ese contacto entre generaciones va a ser con culturas también distintas, ¿no? Tal como se estaba planteando ahora. O sea que, en fin, quedan muchas cosas para que lo podamos hablar después. Te agradezco muchísimo. Pues voy a dar la palabra a Juan Azcara, que
Con Azcárate, yo tenía especial interés que nos pudiera venir a contar por parte de la institución que represento hoy aquí, que es el Ayuntamiento de Madrid, porque él es subdirector general de Energía y Cambio Climático. Pues una de las cambios o transformaciones que se están produciendo con más rapidez y que además tiene, digamos, más visibilidad por parte de la ciudadanía en esta ciudad en los últimos años, que son aquellas cuestiones que tienen que ver con la movilidad y con la calidad de vida, la calidad del espacio público, la calidad de la ciudad, precisamente porque el modelo de movilidad se está modificando. Así que cuando quieras, Juan. Bueno, pues muchas gracias, gracias a Roca Gallery, luego un poco abrumado de la exposición del profesor Leal, el contar aquí desde el punto de vista municipal algunos aspectos de la movilidad en Madrid. Es verdad que viendo las dos componentes muy demográficas, ¿no? género y edad, podría haber enfocado algunos temas como el programa de Madrid de los Cuidados, que más o menos ya se está mencionando, o algunas estadísticas que hay respecto a perspectiva de género en el uso, por ejemplo, pues por tanto del transporte público, que es un análisis muy interesante, o de nuevos modos de movilidad, ¿no? Porque el car sharing, por ejemplo, aquí en Madrid tiene un 75% de usuarios hombres frente a un 25% de mujeres, ¿no? Algo, en principio, sorprendente de primeras, ¿no? No solo hay un tema de edad, sino también un tema de género muy curioso, ¿no? Bueno, la idea era hablar un poco de algunas de las medidas y sobre todo de movilidad, pero fundamentalmente la reflexión que traía, y en eso no tengo menos trabajar las conclusiones, aviso, es más preguntas sobre la cantidad de datos que se está generando y un poco el papel que tiene el ayuntamiento de generar datos de movilidad, información de movilidad, que luego tiene que ser analizada, y analizada justo por expertos como encontramos hoy o me rodean de género, de edad, analizar e interpretar los datos de movilidad para enfocarla mejor, o cuando estamos generando un plan de movilidad urbana sostenible, ¿no? Desde el área de urbanismo, ¿no? Tener en cuenta ese análisis. Desde la parte que yo represento sería más la gestión, no tanto la planificación, de ahí tanto pues es más mi duda que el traer soluciones. Trabajo en el área de medio ambiente y movilidad, y desde ahí se desarrolla una primera medida que es un carácter muy ambiental, el plan A no tiene la palabra movilidad, tiene calidad del aire y cambio climático, pero al final se convierte prácticamente en el plan al menos en esta legislatura, en un cambio de paradigmas de movilidad, porque tanto para el cambio climático como en fuentes de emisiones, digamos, tanto de gases de efecto invernadero como de calidad del aire, es la movilidad, el transporte rodado el principal foco emisor, por lo que al final de 30 medidas que tiene el plan de calidad del aire, 21 están dirigidas a la movilidad y se convierte realmente también en una palanca de cambio de esa movilidad impulsada desde esa variable ambiental. O sea, es decir, quizás por primera vez no es urbanismo, no es tráfico, no es circulación el que genera un nuevo modelo de movilidad, sino que ha sido medio ambiente. En ese sentido, el área que estoy es área de medio ambiente y movilidad. Eso es lo que, digamos, está detrás de este cambio. Vamos a decir un poco que los grandes planes, los objetivos del plan A no es un cambio modal, no es pero sí es reducir emisiones, conseguir niveles que cumplamos alguna vez, a ver si es posible, los niveles de calidad del aire que nos exige la Unión Europea y que están basados en criterios de salud, por tanto, conseguir un aire saludable, y a partir de ahí se generan determinadas herramientas que van dirigidas a cambiar la movilidad. Lo vemos como una necesidad en la que el cambio no puede ser simplemente tecnológico, sino que hay que introducir unos aceleradores, si no, digamos, estamos ahora todavía en ese proceso de suspensión de la sanción, pero fundamentalmente revisable por parte de la Unión Europea en breve, porque no parecemos acercarnos a los niveles de calidad del aire necesarios y a cumplir tampoco los objetivos que tenemos como ciudad en la lucha del cambio climático. Entonces, bueno, plan de calidad del aire, por tanto, aspecto ambiental, muy dirigido a la movilidad,
como herramienta fundamental o como segundo engranaje de este plan de calidad del aire, el plan, bueno, calidad del aire y cambio climático, medio como lo hicimos los técnicos, le pusimos el nombre largo, pasó luego el filtro de los de comunicación, nos lo dejaron en plana y ahí ya se ha quedado un poco como marca la línea también de que no había un plan B para la ciudad si queríamos conseguir estos objetivos. Y el segundo engranaje es ya ordenanza de movilidad sostenible, aprobada el año pasado, plana se aprobó en el 17, en 18 se aprueba la ordenanza de movilidad sostenible, que de algún modo también va dirigiendo estos nuevos modos de movilidad, esta forma de organizar la movilidad, pero en cuanto llega ya, casi que llega tarde, o sea, llegó el patinete de la última revisión, como aquel que dice, la movilidad cambia tanto, tenemos una dificultad también de ordenar y regular aspectos de movilidad que están cambiando a una velocidad espectacular, ¿no? El tema de urbanización, el tema de digitalización, el tema del compartido frente a la propiedad está haciendo llegar modelos de movilidad muy disruptivos y es muy difícil también el tema de, sin entrar en lo que es la movilidad, digamos, con el vehículo autónomo, que es lo siguiente que veremos, ¿no? A partir de ahí, bueno, asociados, protocolos, distintas actuaciones, el objetivo era no entrar en 21 medidas y centrarme pues, en una de ellas, quizás la que está teniendo más repercusión, es la medida 1 del Plan A, aprobada en 2017, pero implementada desde noviembre de 2018 y recientemente pues ya en proceso, digamos, de aplicación efectiva, ¿no? Sería Madrid Central. Con la idea no tanto de someterla a pros, contras, lo que tiene, sino un poco como cuando aplicas una medida de movilidad de este tipo, lo que empiezas a tener, y eso es lo que quería compartir con ustedes, es una cantidad de datos brutal. Entonces, que el ayuntamiento no tiene ni capacidad de tratar, y menos de analizar de forma experta. En muchos casos, en algunos casos sí, en algunos componentes, pero que se abre ahí una oportunidad de trabajar la movilidad desde muchas otras variables y creemos que es una responsabilidad también poner a disposición estos datos, ¿no? Madrid Central, como saben, es una extensión, no es tan novedosa, es una extensión del concepto de área de prioridad residencial en el que existen determinadas restricciones de acceso para que se introduce aquí la variable ambiental, lógicamente, dentro del plan de calidad del aire y cambio climático, en función de los distintivos de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Los distintivos ambientales que desde mañana serán obligatorios en la Ciudad de Madrid, que también genera también un problema normativo. ¿Qué pasa con el que no lo tiene? ¿Y quién le multa y qué multa le pone? O sea, al final todo esto va tan rápido, digamos, lo que pasa es que, sobre todo para situaciones de protocolo para Madrid Central que lee matrículas, pero en situaciones de protocolo de contaminación, el tema de la etiqueta, la visibilidad de la etiqueta se consideró importante, que algunos ya la consideran hasta anticuada, ya todo se hace con lectura de matrícula y consulta, ¿no? Online. Pero bueno, es una medida en la que los residentes están exentos, pero cualquier otro visitante, digamos, tiene determinadas restricciones de acceso. No se pretende limitar tanto el acceso a Madrid Central como el tráfico de paso. Madrid, de alguna manera, el modelo de movilidad dirigido a favorecer la circulación, lo que ha provocado es que Madrid sea víctima de su propio éxito de diseño. Eso hay que, no sé si es agradecerlo o no, a los que diseñaron, pero es que era más fácil atravesar Madrid que realmente ir por la M30 o coger rondas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un tráfico de paso de gente que no hace nada en el centro, que es que simplemente pasa por el centro, es lo que se intentaba evitar, el tráfico de paso, no tanto el que tiene algo que hacer, o que un servicio, por supuesto, o una actividad, pero también el que viene a divertirse o el que viene al centro, también es esa la idea, es tanto eliminar, tanto... bueno, desde el 30 de noviembre entra en funcionamiento y lo que empezamos, un poco la idea es que empezamos a tener un montón de datos que vienen desde distintos aspectos, desde la parte de tráfico, tenemos datos de si hay efecto frontera o no hay efecto frontera, por ahora no lo ha habido, si aumenta o no aumenta el tráfico en la M30, si realmente va a haber ahí un cambio de modal
porque se transforme, porque haya más uso del transporte público, porque mejore su velocidad comercial o no. Empezamos a tener muchos más datos, incluso pues, del servicio de estacionamiento regulado. Al ser área de prioridad residencial, todas las zonas de centro son zonas verdes, es solo para vecinos, pero aún así pues, se genera ahí también un uso distinto de ese estacionamiento. En Madrid también el hecho de que el estacionamiento regulado sea con matrícula, otras ciudades simplemente es por tiempo, sin especificación de matrícula, nos da también una generación de datos ahí muy importante. Temas ya más relacionados ambientales, que es lo que nos interesa, calidad del aire, esto mejora, esto no mejora, esto cómo lo comparamos, cómo hacemos temas, cuando hablamos de ambiente también estamos hablando de emisiones, pero también de ruido. Muy importante, quizás la percepción, luego comentaré, la percepción vecinal, sobre todo viene por el ruido, es la sensación de que lo que ha cambiado mucho es el paisaje sonoro de la ciudad, y asociado realmente también a una transformación urbana, como decíamos antes. Esto es una medida, digamos, que va en las dos líneas, en la línea de mejorar, de promocionar una tecnología más limpia y una transformación del espacio urbano. Al final, el espacio público, el dar más espacio al peatón, como ha sido la actuación de Gran Vía, pues produce un poco el efecto, digamos, combinado. Son las dos líneas del trabajo. Las fuentes de datos, en principio las más importantes, 115 cámaras. Ahí al final estás haciendo datos continuos de entrada y de salida. Tenemos los datos, como decía, de los parquímetros. Tenemos estaciones. La única estación de calidad del aire es la de Plaza del Carmen, pero hay estaciones perimetrales también, como Plaza de España. Hay nuevos dispositivos de movilidad peatonal y de movilidad ciclista que se están testando en Madrid, varios de ellos en Madrid Central. Al final se va generando un montón de datos, en principio, que nos dan resultados que podemos hacer un primer análisis, no tanto ya para analizar la medida, sino, bueno, pues para ver parámetros que hasta entonces no los teníamos tan detallados. Estos traigo así algunos, aunque la idea es, por ejemplo, pues 9 sensores que hay de movilidad peatonal, es decir, número de peatones. Estamos hablando que los peatones en un mes en Gran Vía estamos por más de 3 millones de personas paseando por Gran Vía. Es decir, que hay un repunte en enero, posiblemente también asociado a Navidad, época navideña, pues siempre es un valor anómalo para tratar el centro y tratar Gran Vía. Vemos que la Gran Vía se ha convertido en esa transformación urbana en un eje que absorbe casi el 30% de todo el movimiento peatonal, bueno, aproximado, no hay sensores en todas las calles, pero en una modelización que hacen los compañeros de urbanismo. Y la tendencia es que ya febrero hay más peatón, digamos, más movimiento peatonal que en enero. El valor ahí que tendríamos que ver, el valor de la acera, el valor de la movilidad peatonal, el valor de la calle, que muchas veces no lo apreciamos, y cuando vienen compañeros de otras ciudades o colegas, sobre todo en Hispanoamérica, dicen aquí no caminábamos hasta que llegamos a Madrid, metro, autobús, no plantean el tema de la seguridad en las aceras, el tema de la convivencia, el tema del uso del espacio público para el peatón. Es un valor que en Madrid es brutal y que lo tenemos ahí. Tenemos más datos, ya que lo analice el experto, pero vamos teniendo cada vez más datos. Cuando vemos los tránsitos, pues algo curioso es que casi el 45%, prácticamente la mitad de los vehículos que entran en Madrid Central o son taxis o son VTCs. Esto, pues bueno, vemos muchos, pero es que estos son muchos. Pensando además que el taxi, la mitad de ellos está circulando en vacío, pues nos da que pensar sobre la sostenibilidad de un modelo de transporte público, de taxi VTC, en el que la mitad de los recorridos en una zona en teoría restringida por aspectos ambientales, nos la está llevando un vehículo turismo con un servicio de este tipo de transporte, ¿no? de taxi VTC. O sea, es realmente interesante, ¿no? Luego ver un poco también los temas de los vehículos industriales, un poco la tipología. Pero gracias a la matrícula, ahora mismo tenemos, digamos, un parque circulante, un estudio de parque circulante muy concreto, eso sí, muy segmentado, no es de la ciudad, porque es pero muy interesante y sobre todo con datos
mensuales que hasta ahora no éramos capaces de tener. Al tratarse también de un aspecto ambiental, ¿cuál es el tipo de etiquetado ambiental de los vehículos que entran en Madrid Central? Vemos que hay una mayoría de vehículos cero, que los vehículos cero, que realmente en el parque circulante de Madrid son muy pocos, pero realmente en Madrid Central, posiblemente por todos estos servicios de car sharing, de vehículo compartido, tenemos valores que superan el 5% de los tránsitos de acceso a Madrid Central, que es vehículo eléctrico. Pues bueno, esto, como todo, yo no voy a hacer valoraciones de Madrid Central, pero sí lo que tiene es unos datos interesantes de que sí existe un parque, el parque circulante asociado a Madrid Central no tiene nada que ver con la foto del parque. En teoría, de acuerdo a las directrices de la Dirección General de Tráfico, los que no tienen etiqueta representarían la mitad del parque del vehículo privado. Pues aquí los sin distintivo no llegan al 10%, no entra mucho vehículo antiguo, incluso ni de empadronado. El que empadronado lo tendrá el vecino, pero es que el vecino de centro tiene el coche, pero no usa el coche, tiene para cuando sale una vez a la semana o cuando se va fuera. Entonces, esos datos de parque circulante creo que son muy interesantes. Datos de calidad del aire, difícil de interpretar. Hemos hecho una primera interpretación, gracias también a la Universidad Politécnica de Madrid. No podemos comparar año a año, porque la variabilidad meteorológica condiciona muchísimo. Entonces, hemos comparado con series históricas de los 8 años anteriores para esa misma estación. Entonces, bueno, jugando un poco con esos valores de hacer una interpretación objetiva, sí, en Plaza del Carmen pues, son unas reducciones aproximadas del 9%. Bueno, como todo, será mucho, será poco. A nosotros nos parece bastante significativo, en cuanto también que Plaza del Carmen antes era de las estaciones que daba más altos niveles de NO2 y ahora está, digamos, en el grupo de las de cola, de las que menos. Es decir, que también comparativamente, aunque sea a nivel relativo en lo que es el conjunto de las 24 estaciones, vemos que hay una mejora sustancial de los niveles de calidad de aire en el interior, que tampoco es el único objetivo, lógicamente, de Madrid Central. La idea es generar un cambio más sistémico en lo que son las movilidades, ¿no? Pero bueno, son datos difíciles. En los temas de emisiones, esto ya viene con una modelización, no son lecturas reales, es la modelización que se realizó del efecto de Madrid Central, ¿no? Que nos llevaba a reducciones en torno al 38%, si no me equivoco, de NOx como principal contaminante. Entonces, bueno, es decir, al final, si vamos teniendo una serie de datos, el tema del ruido, ya no es tanto el decibelio, hicimos aquí un trabajo también con la Universidad Politécnica de Madrid, no con industriales, en este caso con los ingenieros de telecomunicaciones, con un máster que hay de sonido y viendo un poco el tema de molestia. El ruido no es tanto el nivel como la molestia que genera. Por lo menos, ¿qué queremos? Queremos bajar el nivel, pero bueno, a lo mejor en un momento dado un campanazo de una iglesia, eso es un nivel de decibelios que nos supera, o es el ruido de la noche que se oye más porque no hay tráfico. Es decir, al final es un poco niveles de molestia, ¿no? En ese sentido es esos valores psicoacústicos o de paisaje sonoro que a veces son muy interesantes. Esos ya no son datos municipales, ¿no? Son datos de otro tipo. O sea, había que los niveles, digamos, de molestia asociados, en este caso, no tanto a la implementación de Madrid Central como a la obra en Gran Vía, pues sí eran objetivables de algún modo, de acuerdo a determinados protocolos que hay para medir la molestia del ruido, ¿no? Por cuanto la apreciación, digamos, subjetiva del ruido. Y esta es pues, la última, y es un poco la reflexión para compartir los datos, el papel de la ciudad como generador de datos. A mí me parece absolutamente fundamental. Por una parte, la transparencia, mostrarlos. Se están generando ya y ya se han generado a través de unas mesas de seguimiento una serie de indicadores de Madrid Central, de tal manera que esos datos estén disponibles en la web para todo el que lo pueda utilizar y, aparte, intentar que estén formatos, algunos de ellos ya estaban, como los de calidad del aire, pero también otros, como temperatura, acabamos de tener y va muy relacionado también con aspectos de adaptación y con aspectos de
perspectiva de edad, de los temas de olas de calor, pues generar una red urbana de 25 medidores de temperatura, esos medidores de intensidad peatonal, es decir, que sean datos que estén en datos abiertos para que investigadores, para que empresas, para que, digamos, ciudadanos puedan recogerlos. Creemos que es una primera obligación como ciudad. La segunda sería analizar nuestras propias medidas, coger esos datos y también hacer nosotros el análisis. Esta medida vale para algo, se está consiguiendo, tiene unos efectos, hasta dónde podemos medirlos, o tiene unos efectos que van simplemente a esta parte, pero ¿qué pasa en la M30? ¿Qué pasa más allá? ¿Qué pasa con los parques circulantes del conjunto de la ciudad con este tipo de medidas? El análisis propio y el devolver medidas tratadas también al ciudadano creemos que es una obligación. Y por otra parte nos faltaría el consultar a los expertos para interpretar mejor esos datos, para ver cómo los podemos luego trasladar esos datos hacia planes de movilidad urbana sostenibles, hacia planes de logística urbana sostenibles, es decir, ¿qué va a ocurrir en el e-commerce? O sea, el principal problema en Madrid Central ha sido Televisa. Oiga, ¿cómo que a las 10 no pueden pasar las motos? Pero si es que aquí en Madrid todo el mundo cena a partir de las 10. Y el de Televisa de Princesas, como se le había olvidado que la moto, en fin, aquí todo el mundo nos olvidamos de todo, ¿no? Pero es normal, que decir, de pronto hay determinados servicios que hay que tener en cuenta de hábitos de consumo, que hasta ahora todos pensamos mucho en la movilidad personal, pero la movilidad de las mercancías, la movilidad de las cosas es un cambio de paradigma urbano brutal, sobre todo en los temas de lo que implica el e-commerce. Y nos estamos viendo la punta del iceberg al hablar de Madrid Central, ¿no? Es decir, la gente no es que quiera una necesidad, todo el mundo entiende, no es el que se le rompe el ascensor y tiene que entrar, todo el mundo eso lo entiende, no es el que quiere chopitos de la taberna de no sé dónde, que está en Atocha, pero que le llevan los chopitos a la calle Gracia. Y claro, eso es un negocio así montado, es decir, esto. Entonces, hay unos criterios que nos está cambiando un poco la forma, o estamos aprendiendo a ver la ciudad. Entonces, esa interpretación a nosotros se nos escapa lógicamente, pero creemos que va a ser muy interesante. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería yo transmitir y luego compartir y aprovechar las otras perspectivas que teníamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Juan. Yo te agradezco además que hayas sido preciso con los datos que has aportado y que además yo creo que son datos que seguramente vosotros, aparte de que se puedan ir incorporando, en el momento en que la ciudadanía los reciba, va a empezar a ver, digamos, una visión más completa de esos mismos datos que va a permitir a lo mejor hacer el cruce que me gustaría que saliera en el debate de hoy, pero que seguro que tu impresión, lo que conoces del día a día de cómo se están produciendo estos procesos, seguro que va a ser muy útil para que luego los podamos poner en común, porque es un poco el cruce de ver cómo son los distintos tipos de usuarios, las distintas necesidades en estas situaciones que hemos dicho que son amenazadas, ¿no? De momento parece que la amenaza de la contaminación para nuestra salud tiene una vía, ¿no?, que de alguna forma hace que el modelo vaya hacia cuestiones que tienen más que ver con lo peatonal y con otros tipos de movilidad no tan contaminante, ¿no? Y eso sí que es una transformación muy rápida en los últimos años. Pues precisamente en esa línea y tratando también de espacio público, me gustaría dar la palabra a Isabel Velázquez. Isabel Velázquez es urbanista, ahora mismo está muy ocupada como siempre, porque es la directora del proyecto europeo Cívicas Extended. Bueno, no mucho, soy del equipo técnico. Pero siempre está muy ocupada, no miras que no. Y bueno, pues es miembro del Comité Científico de ASA también, y lo que le he pedido es que pueda plantear una serie de, bueno, pues contar un poco las experiencias que se están teniendo en este proyecto y parte también de su amplísima conocimiento y trabajos que ha hecho durante ya muchos años sobre temas que tienen que ver con espacio público y género. Vamos a dejarlos un poco más abiertos, ¿vale? Para que tú ya te sientas cómoda como corresponde. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí esta tarde con tanta gente y además con dos personas que admiro muchísimo y con
Juan, que sí que es el director del proyecto Chende, y que seguramente podría hablar mucho más. La verdad es que le podría dejar el micrófono y que siguiera hablando de Chende, pero vamos a hablar un poco, yo creo, el tema era un poco hablar del género, y por supuesto no voy a competir ni con el profesor Real, al cual admiro muchísimo, ni con Juan en tema de datos, y lo que quería más bien plantear un poco casi conceptos o una situación, ¿no? Como, yo creo que mi reflexión está muy concatenada con lo que habéis dicho ambos, o sea, yo creo que tenemos una ciudad a la cual se enfrentan unos retos enormes. Estamos en un momento de incertidumbre tremendo que no voy a desgranar. Os aconsejo que os leáis algunos artículos de John Subirats sobre Jeremy Rifkin para entrar más en profundidad en este tema de cómo estos cambios en nuestra estructura de comunicación, de energía, de digitalización, de trabajo, de todo, nos están influyendo en la ciudad, y la revolución de la logística de las cosas es parte de eso, el envejecimiento es parte de la ciudad de los ancianos, como dice Jesús, es parte de esto, pero quería un poco reivindicar un poco el tema de, sobre todo en relación con seguridad, que era un poco lo que habíamos estado hablando para preparar este debate. Es un tema que es clarísimo y que, digamos, ha surgido o ha emergido de la mano del urbanismo de género, de la mano del feminismo desde hace mucho tiempo. O sea, la verdad es que las primeras, el primer análisis sobre esta seguridad, no la seguridad de guerra, de violencia, de delitos que conocíamos, sino la seguridad cotidiana del derecho a la seguridad en la ciudad, el derecho a la ciudad por parte de todas y todos, es un tema que provenía de los análisis de género. Yo creo que es importante introducir el género con relación a la seguridad, porque yo creo que las mujeres siempre han sido más sensibles a los temas de seguridad, la percepción de inseguridad, en parte por no tener con la cultura el uso de la violencia en el día a día, es claro, es intuitivo, digamos, ¿no? Pero también porque la mujer ha sido y es hasta ahora, por el tema de la desigualdad, en el tema de los cuidados, la voz de los más vulnerables en la ciudad, ¿no? Entonces, generalmente nosotros hemos hecho mucha participación con asociaciones, muchas más de participación. Generalmente las mujeres son especialmente sensibles a los problemas de todos los demás vulnerables, y además son una gran parte de las personas mayores. O sea, cuando hablamos de ciudad de ancianos, pues es casi ciudad de ancianas /os, porque realmente, si os acordáis de la peluca de la pirámide que ha planteado Jesús Real, pues la mayor parte de las personas mayores son mujeres por ahora. No sé cuándo lleguemos nosotros si ya se equilibrará un poco más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las transformaciones sociales más profundas que ha afectado a nuestra sociedad hasta ahora ha sido la que ha afectado a la posición relativa de hombres y mujeres en la sociedad, esta revolución silenciosa, demasiado silenciosa para mi gusto, ahora que afortunadamente empieza a ser un poco más gritona y que yo creo que nos va a ir mejor. Entonces, bueno, podemos poner el acento en cualquiera de los factores que han cambiado, en el empleo, en la natalidad, en la familia, en la presencia pública de las mujeres, pero hay profundas desigualdades que permanecen entre los sexos. Hay una transformación importante, pero tenemos que analizarla con detalle porque todavía seguimos teniendo estas grandes fracturas. Y yo creo que la sociedad y la ciudad tienen que adaptarse, como decía antes Jesús, a recoger estos conflictos o recoger estas desigualdades y trabajar a favor de
de los más afectados, digamos, si queremos. Y el urbanismo, yo creo que dentro de su ADN, o por lo menos de lo que yo entiendo por urbanismo, es este afán de equilibrio. O sea, tenemos que reequilibrar, como decía antes Jesús también, tú puedes decir que optas por soluciones individuales a las cosas, pero el urbanismo yo creo que lo que tiene que hacer es equilibrar la ciudad para evitar llegar a grandes conflictos o a grandes males. Pero, o sea, que tenemos que revisar los conceptos y las herramientas con las que estamos trabajando en la ciudad, que está ahora sometida a grandes contradicciones. Y por otra parte, esta integración de la perspectiva de género en el planeamiento es legal, es una prescripción legal. Tenemos una ley aprobada hace ya casi 15 años que nos lo indica, pero es que además todos los demás documentos de marco que tenemos para la actuación de nuestra ciudad, de las agendas urbanas, la española, la europea, la española recién aprobada, la europea, la de Naciones Unidas, también indican este tema. Entonces, yo creo que es fundamental incorporar estos temas de género en la sociedad, y por otra parte tenemos unas inercias. Yo me acuerdo de un seminario que hicimos con la Generalitat de Barcelona hace mucho tiempo que se llamaba Non surtis sola. O sea, la verdad es que la forma de recoger esta inseguridad o esta percepción de la inseguridad en las ciudades antes se solucionaba pues, con una educación acobardante, digamos, una educación que lo que hacía era a los hombres envalentonarlos y a las mujeres o a las niñas o a los adolescentes acobardarlas y hacerlas renunciar a una parte de la ciudad. Pero es evidente que no cabe hablar de equidad e igualdad si la mitad de la población sufre temor, sufre miedo y si se restringe el uso y disfrute de la ciudad a causa de ese miedo. Para ello, yo creo que tenemos que redefinir el concepto de seguridad, mostrando que esta cuestión tiene que estar integrada en la planificación, en la elaboración de proyectos. Estaba pensando antes, cuando hablaba Jesús, además de los miedos de las mujeres mayores, ese miedo de caerse, ese miedo del tirón, ese miedo que incluso, aunque el nivel de delitos que creo que es en España y en Madrid es un nivel muy bajo, pero que sin embargo la percepción de inseguridad en determinadas zonas pues es muy alta. O del tema de los horarios, o sea, fijaros que hay muchos de los trabajos femeninos peor pagados y más de supervivencia, pues para familias monomarentales o para gente que tiene necesidad de supervivencia, que están hechos a deshoras. O sea, siempre me acuerdo de la noción que me embargó cuando leyendo La ciudad global vi que esas se preocupaba de las limpiadoras. O sea, dices, es que hay muchas de esas profesiones que son limpiadoras de servicios, de tal, de no sé qué, que tienen que hacerse a contrapelo de los horarios laborales, con lo cual siempre se hacen o muy de pronto o muy tarde, ¿no? Pero el pensar, el tener a todas esas personas en unas situaciones de miedo cotidiano todos los días para conseguir sobrevivir, porque además no tienen otra cosa que hacer en la vida, pues a mí es algo que me ataca el estómago cuando pienso que hay trozos de ciudad, digamos, que pasan eso, porque evidentemente el urbanismo no va a solucionar problemas sociales, nunca lo hemos pensado, ¿no? Pero sí que puede hacer bastante difícil la vida, muchas veces sin querer, si no se plantean las cosas como tienen que ser. Entonces, yendo un poco a este problema de la seguridad urbana, digamos, enquistada o crónica, yo creo que hay algunas decisiones y actuaciones urbanísticas de las últimas décadas que han derivado en temas como la pérdida de contenido, la pérdida de valor del espacio público, el vaciamiento del espacio público, el extrañamiento de determinados grupos de edad. O sea, la ciudad está del automóvil, aparte de otras cosas que ha explicado Juan antes, pero también tiene ese punto de que nos ha hecho encerrar a una parte de la población en casa, nos ha hecho plantear la seguridad como si fuera amurallamientos, cerrazones, protecciones, ¿no? En vez de optar por una solución como la que proponía ya Jane Jacobs en el año 61, que es decir,
Lo que necesitamos es espacios muy vivos, usados continuamente, muy libres, con una variedad de usos, con una variedad de gente, con una variedad de rentas, como decía Jesús, ¿no? Entonces, en vez de caminar, digamos, en ese sentido de hacer esos espacios vivos y lively, en todas las, ahora en todas las webs que veáis que hablan sobre espacio público, siempre se habla del placemaking, el hacer el espacio, pero que tiene que ser un espacio vivo, atractivo, activo, lleno de gente, de activar los espacios públicos. Pero lo cierto es que buena parte de nuestras ciudades se componen como de vías demasiado grandes, de vigilantismo, de cámaras, de seguridad privada, que ya se ocupa del 30% de la seguridad en las ciudades europeas, uno de los pocos números que voy a dejar así para que veamos qué tal, o de equipamientos que les llamaríamos autistas si no insultáramos a los autistas, pero de equipamientos cerrados, muros, calles sin ninguna vida, por las cuales realmente yo creo que no solamente a las mujeres mayores, sino a buena parte de la población te da un cierto escalofrío en cuanto, como dicen los árabes, cuando no distingues un hilo negro de la oscuridad, ¿no? Entonces, ese derecho a la noche y ese derecho a la vida de las ciudades yo creo que tiene unas raíces como más profundas. O sea, no se trata de eso, de proponer soluciones inmediatas y poco pensadas de vigilancia, sino que se trata de ir a soluciones más profundas que afortunadamente yo creo que van coincidiendo. O sea, lo bueno de este planteamiento es que en el fondo, si hablamos tanto desde el medio ambiente y la salud, como si hablamos desde la edad, como si hablamos desde el género, como si hablamos desde todo, al final nos coincide en esa necesidad de espacios mixtos, agradables, vivos y activados, ¿no? Y donde también hay un tema un poco como simbólico, ¿no? Que es, por ejemplo, ahora que estamos trabajando precisamente en Excentric con el tema de los mayores en Vallecas, hablando con ellos, hay un tema como de decir, ellos solamente para moverse, porque nosotros no hablamos de vivienda, hablamos solamente de movilidad, para moverse solamente quieren ir andando y en autobús, porque son los dos modos que les resultan más amables. El metro tiene demasiadas escaleras y poca accesibilidad por el momento, llegará un momento que esté un poco más accesible. La bicicleta, bueno, ya ni la que está en nuestro proyecto, pero ni la considera porque no hay cultura de bicicleta a esas edades en Madrid, ¿no? Pero sobre todo también como que no quieren estar en sitios donde haya mucha velocidad, mucha aglomeración, mucha densidad, y sin embargo las calles que parece que se están creando hasta el momento, parece que son calles de tránsito, donde parece que lo importante es llegar muy rápido, incluso andando, llegar muy rápido de este lugar a este lugar, cuando en realidad ellos caminan 3 veces al día con una media de 74 años, o sea que hacen mucho uso de la calle, pero buscan siempre calles donde se pueda parar, donde se pueda encontrar a alguien, donde se pueda hacer vida, ¿no? Entonces, eso es un concepto que yo creo que es importante, ¿no? Ese valor de la calle como parte de esa red de espacio público, que no son solo las plazas donde se hace vida, sino que se hace vida en toda la red de espacios públicos, y que a mí personalmente me gustaría que además se relacionase con la red de equipamientos públicos, porque realmente los equipamientos públicos también se están planteando de una forma un poco como unidimensional. O sea, tú vas al centro de salud porque te van a dar una receta electrónica donde te van a poner la medicación de tal. Yo creo que yo ahora que tengo una situación de estas en las que voy al centro de salud más que a cualquier otro sitio en mi vida, ¿no? Pues la verdad es que la gente va al centro de salud también para encontrarse con otras personas y para hablar, y es casi más importante a veces la antesala de la consulta que la propia consulta. Entonces, esa idea de que lo que necesitamos es hacer una red de espacios y equipamientos públicos pensados para la convivencia y pensados para la gente, yo creo que es un tema fundamental y que iría en ese sentido, ¿no? Esta otra planificación urbana que disgrega piezas por el territorio, que parece que, a mí me acuerdo una vez en Vitoria que estamos haciendo un paseo de Yale y de repente veíamos un barrio, uno de los barrios nuevos así de lejos, y decíamos, mira, pues ese barrio qué bonito es, qué pinta tiene de ser
ciudad de la de siempre, de la que vamos a visitar en vacaciones, a la que vamos a hacer turismo, ¿no? Y según nos íbamos acercando, parecía como que los bloques se habían como todo disgregado, como si hubieras cogido, como Juego de Tronos, pero al revés, como si de repente los bloques se hubieran movido y todo estuviera demasiado lejos y demasiado como disgregado, como desagrapado, como tal. Entonces, esos espacios, yo creo, disgregados demasiado, que no están a escala de la gente, sino que están a una escala 1,5 de la gente. No sé si habéis estado, por ejemplo, en Disneylandia o en alguno de estos sitios que parecen tan amables porque están a una escala del 75%, entonces estás allí y es todo como maravilloso, parece como dibujos animados. Pues esto es como el efecto contrario, ¿no? Es como hacemos el urbanismo de los nuevos barrios, es como si estuviera explotado, ¿no? Y ese explotar es lo que yo creo que pierde. O sea, esa ciudad que en el fondo es la escala del automóvil resta uno de los ingredientes básicos de la ciudad, que es crear encuentros y relaciones sociales. La presencia de personas caminando que puedan pararse, sentarse, encontrarse, charlar. Como ejemplo os pondré que me decía un agente inmobiliario hace unos días que en Chamberí, que sí que yo creo que mantiene un poco esa sensación de que el barrio de las viudas, que ya no lo será, seguramente ya debe ser de los millennials, pero como decía Jesús, ¿no? Pero que era el más apreciado por la gente que venía a Madrid y que se lo decían unos a otros, decían, no, cógete una casa en Chamberí porque es el barrio más apreciado por la gente, y que luego llegaba la gente y decía, pues no es bonito y tal, pero luego no es bonito, pero sí que tiene esa cualidad de que siempre que caminas encuentras a alguien, todavía hay comercio, todavía hay, entonces tiene ese punto de amabilidad que se necesita. Entonces, en este proceso de empobrecimiento del espacio público, yo creo que está un poco, que es muchas cosas, entre otras este sobredimensionamiento de las redes viarias, está un poco la clave de la inseguridad percibida que tenemos. Por otra parte, tenemos otro tema que yo creo que es importante, que es que tendríamos que aprender a encajar los conflictos. Hay una pensadora que se llama Tamar Pitch, que a mí me gusta mucho, que dice que la seguridad solo es posible si se corren unos ciertos riesgos, si hay gente diferente, si hay gente expuesta, ¿no? Y eso se soluciona con un pacto colectivo entre la gente que está en ese barrio, en ese lugar, y que además está identificada con ese barrio y con ese lugar. Eso significa que también tenemos que trabajar para lograr esa identidad o esa apropiación de la gente sobre sus barrios, que en el caso de las mujeres, a mí, por ejemplo, a todo el mundo le parecerá más por ahí tal, y siempre te dicen, no, es que están cambiando las calles y tal, pero a mí el que haya tan poquísimas mujeres en estatuas, en calles, en todas partes en la ciudad, me parece tremendo, porque es que no tienes referencias, o que en las estatuas que haya, siempre haya una mujer así como medio llorando y tirada por el suelo y el hombre en lo alto y tal. Es algo que para nuestras hijas y para nuestra gente, seguramente los que no sois mujeres no lo percibiréis así, pero para nosotros es algo tremendo, ¿no? O que no encuentres nada más que un 4% o un 5% de mujeres en las calles, me parece algo tremendo. Y siempre digo, bueno, yo pondría nombres hasta las rotondas para ver si logramos equilibrar un poco las cosas, porque es que yo creo que necesitamos referencias, y sí que hay mujeres que yo creo que se lo merecen. Lo que pasa es que ahora se está encontrando mucha historiografía escondida. Bueno, voy a intentar, nosotros hemos intentado a través de bastantes procesos con asociaciones y en muchos municipios, digamos, profundizar un poco en este tema de la inseguridad desde el punto de vista de las mujeres. Yo creo que ha sido interesante. En Euskadi, sobre todo, se han hecho muchos mapas de la ciudad prohibida. Nosotros, la verdad es que por una parte nos parecía un tema interesante, porque es una forma de abordar un análisis colectivo de los lugares, de esos lugares de conflicto, de esos lugares que dan una percepción de inseguridad. Por otra parte, sí nos parecía un tema un poco espinoso,
en tanto en cuanto pudiera reforzar la imagen de las mujeres como seres débiles o necesidades de protección. Intentábamos en las discusiones que se hacían sobre generalmente estos mapas de la ciudad prohibida, hay una metodología que elaboró un colectivo, IRI Colectivo A, en Euskadi, que tiene un libro escrito sobre eso, ¿no? Que se trataba de hacer unos paseos colectivos, sobre todo con mujeres, o si se quería unir algún nombre, pues también, ¿no? Y entonces repasar un poco cuáles eran los lugares que ellas consideraban menos seguros, ¿no? Y buscar soluciones, si era posible a partir del diseño o de cualquier otro tipo, soluciones que pudieran, digamos, mejorar las condiciones de ese lugar y proponérselas a los equipos técnicos para que los incorporasen o se discutiesen, ¿no? La verdad es que se han hecho, yo creo que se han debido hacer en casi todas las ciudades medias vascas. Yo creo que es un tema interesante y entre los temas un poco como de conclusiones, pues por ejemplo, hay un tema que me resulta curioso y os lo comento por ello, que es el tema de los tiempos del urbanismo, de los lugares que muchas veces están ya sancionados por el urbanismo, que tienen ya un proyecto para hacerse, pero que sin embargo los tiempos del urbanismo son muy largos, ¿no? Y que entonces queda la mitad de la ciudad en una situación absolutamente desabrida porque está el plan hecho y no se puede hacer ninguna otra cosa, pero sin embargo esto lo que supone es que hay una parte de la ciudad completamente como en espera, ¿no? Esa ciudad en espera para la gente que lo está viviendo, que a lo mejor está en espera durante toda su vida, pues es un tema tremendo. Entonces, yo pienso que está bien el reforzar la presencia de las voces de las mujeres en estos temas, está bien también según nuestras vidas de mujeres siempre se vayan pareciendo más, ampliarlo a toda la gente de un municipio. Y está bien también como que los planes de seguridad se aborden desde una construcción de la seguridad pensada como una acción colectiva y en la cual la resolución individual de los problemas o la resolución muy institucional, es decir, poner policía cada 5 metros no es la solución ni va a ser nunca. Vamos, de hecho me acuerdo hace unos años que salió una noticia que decía que a la gente que vivía en sitios muy aislados y tal, no sé qué, que no se le garantizaba la seguridad. Yo la verdad es que pienso que no se puede garantizar la seguridad salvo en esa combinación de responsabilidad municipal en tanto en cuanto se tiene que mejorar el clima social, pero a la vez como construcción colectiva y comunitaria de este control de la sociedad. Pienso que cuanta más seguridad privada o profesional hay, no solamente no se incrementa la seguridad colectiva, sino que a veces se reduce. No hay más, estoy ya termino. No hay más que caminar por una calle dominada por muros blindados o una calle, bueno, no sé si habéis pasado después de algún atentado. Yo me pilló el atentado de Bruselas y tuve que estar caminando por Bruselas, que además le habían puesto una decoración así de silloncitos y de mesitas y todo muy no sé, muy agradable y muy amable, pero llena de señores con metralletas a un lado y al otro, y evidentemente esa no es la solución. Yo creo que la solución es esa construcción colectiva sobre espacios que lo permitan. Y esa es un poco la conclusión que tengo sobre este tema. Muchísimas gracias por la atención. Has pasado también un montón de temas que yo creo que son coincidentes con lo que han planteado los dos ponentes, con lo cual vamos a intentar activar en los pocos minutos todavía que nos quedan. Activar un poquito ese debate y precisamente la palabra activar me voy a ganar a ella porque en el fondo nunca ha salido aquí de algún modo, ¿no? Cuando Jesús estaba diciendo que tenía muchas ganas de explicar, que ahora vas a tener la oportunidad si quieres,
cómo en realidad se puede hacer modificaciones o qué condiciones tendrían que tener los espacios públicos para que se pudiera dar ese contacto intergeneracional. Pues en el fondo es lo mismo que estaba hablando Isabela sobre la diversidad, el encuentro de la diversidad en este espacio público, además en un contexto mitológico-penal, en realidad es importante, pues es una de las aportaciones que ha hecho Juan. Entonces, me gustaría preguntaros a los tres que hagáis una especie de pequeño retrato de qué podrían ser estas condiciones del espacio público, que habéis ido soltando vuestras cosas. Si no es demasiado pedidos y si no pido disculpas, el que podáis de alguna forma poner esos ingredientes que debería tener este espacio público para que se convirtiera en un espacio que efectivamente pudiera tener esa diversidad de edad, de cultura, etcétera, y un entorno, digamos, más saludable. Pues cualquiera de nosotros que pueda hacer. Y después daríamos la palabra al público, que creo que es un poco el plan que nos va a dar espacios. Tú mismo, pues, Jesús, por favor. Bueno, nosotros hace 3 años hicimos una investigación sobre el tema del espacio público. Entonces, yo concebía que el espacio público debería ser un espacio que facilitara la interacción entre grupos distintos, ¿no? Entonces, empezamos a catalogar cuáles eran los elementos, o empezar a ver cuáles eran los elementos que permitían esa interacción de jóvenes con mayores, de clases sociales distintas, de hombres con mujeres, de forma que hubiera, de alguna manera, una ruptura de lo que es los sistemas, digamos, de comunicación totalmente homogéneos, ¿no? O horizontales entre la gente, ¿no? Ese era un poco el tema. Y yo creo que eso por una parte nos lleva un poco a revisar de alguna forma ese tipo de espacios públicos. Fundamentalmente me refiero sobre todo a los espacios de plazas, etcétera, que cada vez más se convierten en lo que llamamos espacios mercantilizados y espacios digamos, segmentados. O sea, yo pongo una terraza, es decir, que tiene un valor en el cual un café, un valor determinado, y ya estoy excluyendo a un montón de gente, ¿no? Por ejemplo, y esto es ahora que la ley, ¿no? Todos, terrazas por todos lados. Pero hay gente que no puede hacer esto. O pongo realmente sitios por los cuales casi no se puede estar, porque no hay lugar para estar, ¿no? Entonces, hay varias cosas importantes. Una de esos catalizadores. La primera para mí eran los parques infantiles, ¿no? En las fotografías, en los análisis que habíamos hecho, se encontraban cómo los niños, el cuidado de los niños catalizaban diferencias, relaciones entre personas de diferente clase social, porque al final la chica que cuidaba al niño se relacionaba con la madre de edad, de clase media, que cuidaba también al niño, por ejemplo, y entonces había una conversación que se daba, que realmente para mí no mirábamos casi, ¿no? Que realmente era a partir del niño, pero luego salían más cosas entre ellos, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de los primeros elementos que me parecía, por otro, últimamente voy fijando en todos esos espacios cuando hay un espacio de niños, ¿no? Claro, hay espacios de niños cuando hay niños, aparte, ¿no? Y los niños en ese sentido no solamente son la alegría de la casa, sino también son la alegría de la ciudad, en ese sentido. El cuidado de los perros, por ejemplo, también ha sido el tigre de perro que se daba, ¿no? Es decir, realmente eran todos los elementos que la gente ve a gente muy diferente hablando, ¿no? Es una persona mayor, una persona joven, los dos con sus perros, no, pues el día del virus, yo lo cuido, yo lo he de comer, yo no sé qué, tal. Hay un elemento realmente ahí que se establece. Y en general, yo diría, aquellos tipos de espacio público que de alguna manera invitan a una actividad, a una acción común. Ya no hay, es decir, la petanca más que algunas zonas exteriores, pero ese tipo, digamos, de la posibilidad, ya no solamente de espacio público en la calle, sino porque yo entiendo por espacio público todo aquel espacio que está abierto, digamos, en el conjunto. El gimnasio se ha convertido realmente
en un catalizador ante la desaparición de lo que es el comercio como elemento clave de transmisión de información y de transmisión de contacto y relación entre la gente de un barrio, ¿no? Entonces, aparecen otro tipo de espacios y lo ideal sería abrirlo, ¿no? De manera que fuera fácil para todas las gentes, independientemente de la edad, independientemente de su nivel económico de renta, independientemente del género, y de forma que aquello, la propia actividad de cualquier sea, ya sea cuidar niños, ya sea cuidar perros, ya sea hacer ejercicio, ya sea efectivamente favoreciera ese tipo. Yo creo que hay que ver los espacios públicos desde esa perspectiva que es la interrelación, ¿no? entre la gente. De verdad, que una ciudad en la cual existe ese tipo de interrelación es una ciudad mucho más amable, ¿no? Es una ciudad mucho más amable. Es una ciudad en la cual el viejo se comunica con el joven, los hombres se pueden comunicar con las mujeres sin perjuicio, ¿no? Y se encuentran haciendo deporte. Yo voy al gimnasio y me encuentro que la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Y está muy bien, es decir, realmente eso no pasaba antes. Había gimnasio casi para mujeres y gimnasio para hombres, ¿no? Y yo creo que ese tipo digamos, de relación, yo creo que lo concilia así, pero me he callado mucho. Pero tú sabes más de eso que yo, ¿eh? Hemos hablado de eso. Yo sé algo de eso. Sí, bueno, desde el punto de vista, y muy relacionado cuando hablamos de espacio público y asociado a la movilidad y asociado desde el punto de vista ambiental, pues estaríamos afortunadamente, digamos, que los modos menos contaminantes generalmente coinciden que son los modos en los que hay más posibilidad de encuentro, hay más posibilidad de mezcla y que al final favoreciendo movilidad peatonal en cuanto a defensa de la acera como espacio y que sea fácil, incluso la señalización peatonal. La gente descubre de pronto cuando lo hace andando. El transporte público anda en metro, tardaba 15 minutos, andando son 23. ¿Qué me merece? Entonces, en muchos casos, tanto transporte público como, digamos, los modos, incluso vamos a decir que la movilidad ciclista favorece el encuentro, pero también sí es más amable a la hora de generar este espacio, digamos, este espacio urbano con más posibilidad de encuentro. El problema también es ahí el conflicto, también que encontramos a veces sobre la división de ese espacio cuando hablamos de movilidad, ¿no? Y conflicto en los usos, a veces de la apropiación, digamos, ya mercantilista de las propias aceras, que al final es que dificultan el propio paso, o cómo generar el espacio más adecuado. Hay gente que va por la acera en bici porque no se atreve a ir por la calzada, no es tampoco, creo que lo haga con una intención de apropiarse un espacio que no es suyo. Y ya cuando llega el patinete, pues nos encontramos ya el Armagedón, allí el que va a llevarse por delante, pues no estoy en la acera, pero bueno, le ves también en la Castellana y dice, bueno, le matan. O sea, hay de pronto momentos de cómo repartir ese espacio. Lo que sí entiendo que tanto transporte público como los modos no motorizados favorecen, con lo que estamos en esa línea, es mucho más interesante que el vehículo privado, fuente de contaminación principal y aislamiento. Entonces, esa combinación, digamos, nos Había un límite por arriba, es decir, había una situación de intensidad de uso peatonal tan grande. Lo digo por el caso de Gran Vía, en realidad está siendo exitoso, pero ha habido alguna otra calle en Madrid que se ha convertido en otra cosa distinta, precisamente porque ha tenido mucho éxito desde el punto de vista peatonal. Entonces, yo no sé si tú tienes, o por lo menos esto que está asociado a procesos más complejos, por ejemplo, de gentrificación, de cambio del comercio, de planta baja, etcétera, porque estaba pensando en la calle Foncarral, ¿no? Algo que en principio es un proyecto de peatonalización, construye esa red de la cual estaba hablando Isabel, etcétera, y además apenas se convierte en un espacio comercial de centralidad de primer orden que seguramente ha alcanzado su capacidad de carga máxima en algunos momentos del día, ¿no? Entonces, ¿tú crees que existe un tope
en lo peatonal con respecto a... Lo que existe es que cuando generas el espacio, generas la oportunidad, el aprovechamiento es muy rápido. Igual, yo no sé mucho urbanismo, vengo de la parte esta de medio ambiente. A mí una cosa que también me dijeron, dice, la demanda de vías de circulación es infinita. Igual pongas 3 y pones 4, se va a llenar, si pones 5 se va a llenar. Es decir, la demanda de... Y en ese sentido también a la contra, cuando generas un espacio, si yo creo que lo has hecho con cierta perspectiva, es verdad que a veces puede un poco el conflicto, por ejemplo, que ha ocurrido en Madrid-Río. Es decir, haces y uno lo piensa y dice, pues aquí, bueno, 5 y atrás arena y luego tal, y aquí los ciclistas. Hay un momento en que no. O sea, pones senda ciclable, ¿qué ocurre? Hay que hacer un carril ciclista fuera de Madrid-Río. Es el que se está, digamos, haciendo ahora por la parte de Galeazzi, el que quiere ir en bici como modo de movilidad de transporte, el que quiere ir en Madrid-Río está de parque, o sea, el peatón también yo creo que también cuando alcanza masa crítica, si es capaz de desplazar al otro, pero cuando no lo tiene muy claro, si es el eslabón más vulnerable. Entonces no sabría, yo creo que ha habido casos de éxito, casos de conflicto en los que hay veces, pues que un diseño, en principio, bien intencionado, en el sentido de que, bueno, un espacio para el que va en bici, pero claro, también el que va en bici, en Madrid-Río a lo mejor viene de casa de campo, y viene con una mountain bike, y viene con todo el pertrecho, y viene a una velocidad que no, le cuesta cambiar de esquema, ¿no? Entonces, no sabría decir lo que sí es muy interesante es que cuando se genera ese espacio bien ideado, se utiliza, se usa inmediatamente, ¿no? Se abre paso el modo que persigues. Pero bueno, sí es posible que en algunas mueras de éxito y no olvidar siempre que la calle no es solo un lugar de recreo, de tránsito o un lugar de circulación, sino que también es un lugar de trabajo. Estoy un poco obsesionado con las mercancías, pero es que hay veces que cuando vemos desarrollos urbanos, dices, bueno, ¿y aquí cómo hemos pensado que llegue? Está muy bien, le damos una licencia a una cervecería en la mitad, pero aquí el grifo de la cerveza, o ponemos una línea de cerveza también en Madrid, que ya no sé si llegaremos, pero si damos una licencia en Sol para una cervecería y con un turismo, alguien tiene que llegar. O tiene que llegar por la noche, ¿no? Pero por la noche no hay distribución porque molesta al vecino. Entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, que no nos olvidemos que es un lugar de encuentro, un lugar de estancia, un lugar de ciudad, un lugar de circulación y también a veces un lugar de trabajo, ¿no? Donde sí, bueno. Yo solamente apoyar por lo que decía Jesús, en esto que estamos trabajando con los mayores de Vallecas, por ejemplo, uno de sus deseos sobre la ciudad es que haya al menos tantos asientos gratis como asientos pagando. Era uno de los indicadores que proponían para esa parte de la ciudad, es decir, que al menos el 50% de los asientos que ellos necesitan sentarse de muy poco tiempo no sean de pago, ¿no? Entonces me parece un buen indicador para corroborar un poco esta visión que nos decía. Por parte de seguridad, hay un método que se elaboró a partir de estudios en Montreal, de un plan que nació como un plan contra violaciones en un momento dado en que había una violencia grande en esta ciudad de Montreal, ¿no? Y que elaboró un método para medir un poco cómo tenían que ser los espacios públicos y se fundamentaba en que tenían que ser visibles, o sea, que tú veas lo que está alrededor y te vean, que te oigan y tú oigas lo que está alrededor, que esté bien señalizado, que esté bien orientado, que tenga salida y que esté equipado y activado, o sea, que haya un método, digamos, para medir esa seguridad de los espacios, que yo creo que es bastante, que es parte de lo que se hace en estos diagnósticos con la gente, ¿no? Y yo creo que está bien, vamos, es el método de Femme Civil de Mujeres y Ciudad y es un buen método. Pues, no sé, yo creo que nos quedan 5 o 10 minutos. Podríamos aprovechar para hacer alguna pregunta desde el público.
Sí, Quería primero y, a ver, no sé si me voy a explicar porque tengo muchas en la cabeza. Entonces, sobre la parte de Madrid Centro y cuando escuchaba un poco lo que decían sobre la seguridad de la ciudad, que buscaban crear como pequeños negocios, encuentros entre vecinos, contaminación acústica y todo, que es como para es como una nostalgia a los pueblos más que una ciudad. Entonces, ahora lo que estamos buscando como barrios es que se queden en mi intención de pueblo, pero eso con lo que ahora es el turismo y con lo que ahora son los pisos turísticos y todo, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede unir lo que se busca de una ciudad, que es el punto de encuentro, la seguridad, el caminar, el encontrar a gente, el poder hablar con alguien cuando ya no hay esa esencia de ciudad que están buscando? Entonces, si hay planes para equilibrar lo que es esa idea de pueblo en cada barrio, lo que es ahora. Bueno, una reflexión muy pequeña es intentar desde ya no es un poco el concepto del proyecto excéntrico, es decir, no concentrar ni las soluciones de movilidad ni los atractivos en el centro, porque entonces estamos evitando la mezcla, es decir, al final conseguimos una zona muy turistificada o no sé cómo se llamará, pero vamos, realmente no hay mezcla. Y al final eso tendrá una punta, pero luego va a ser aburrido, porque si te vas a encontrar lo mismo en el centro de la Gran Vía que en Milán o que en París o en cualquier otra ciudad, va a perder ese atractivo. Entonces, hay determinadas, pero cuesta mucho. Yo desde dentro llevamos 4 años, Isabel y yo trabajando en proyecto excéntrico, llevar soluciones a la periferia de movilidad, pero también de otras. Lo ha intentado también pues Veranos de la Villa, lo ha intentado desde el área de cultura, se ha intentado sacar que los acontecimientos culturales ocurran más en la periferia, generar atractivo turístico también en la periferia. Es muy difícil, existe una fuerza centrípeta que al final vengo aquí y hablo de Madrid Centro, o viene aquí urbanismo y habla de Gran Vía. Existe una fuerza brutal hacia el centro, pero creo que hay que intentar la solución para conseguir esa mezcla es generar los atractivos también fuera, que el turista encuentre en su guía muchas otras opciones por de interés o de uso. Vamos, estamos en esa reflexión de extender el tema, pero buscando esa mezcla de usos. En cuanto lo concentres, te limitas muchísimo. Muchas gracias. Y una segunda pregunta, Sí. rapidísimo, es de lo que habías comentado sobre la seguridad de la mujer, sobre el hacer recorridos por donde la gente se sienta más segura, que hay alguna forma de erradicar el miedo a la oscuridad, pero no utilizando, por ejemplo, la idea de tener constantemente una iluminación, una contaminación mínima y sobre todo que es un gasto de energía potencial. Entonces, ¿hay algún plan también para poder, como organizar el nivel de seguridad sin tener que tener ni policía ni iluminación dentro de las ciudades y de los recorridos? ¿Cómo hacer eso? En general, es verdad que eso es un problema como más de las periferias, o por lo menos mi experiencia en los pueblos o en los municipios donde hemos estado haciendo estos mapas de la ciudad prohibida, es un tema más de las periferias que del centro. Pero nosotros, por ejemplo, uno de los temas que nos inquietaba siempre era que todo el río, por ejemplo, muchos municipios vascos que tienen un río que recorre toda la ciudad, pues parecía que es que todo el río era peligrosísimo, ¿no? Entonces yo creo que también hay que hacer una especie de campaña, y nosotros lo intentamos hacer, ¿no? Como un poco de superar el miedo, o sea, de no decir... no porque no esté todo con un grado de iluminación como si fuera la Puerta del Sol, son sitios de miedo. Sí que es verdad que ese punto de señalización, de que veas, de que tenga salida, de que esté perfectamente localizada, yo creo que es importante. Pero ahí sí que hay muchas veces que, por ejemplo, en los mayores, digamos, los puntos negros, ¿no? en esos recorridos, puntos negros reales, eran esto, la típica concentración de equipamientos, lo que
en urbanismo hemos llamado muchas veces la mancha amarilla, que era que de repente había un súper solar donde estaba el colegio, el no sé qué, el centro de pañales, el tal, es que todo junto en un sitio, que al final lo que supone es que es un muro enorme, es una manzana que es un muro, y que a las 3 de la tarde ya no hay más actividad, ¿no? Entonces, al final, eso sí que me parecía más peligroso y menos atractivo, porque además es algo creado desde el propio urbanismo. O, por ejemplo, que los lugares y los equipamientos deportivos muchas veces se ponían exactamente como también a veces los parques empresariales, ¿no? Como a 3 kilómetros de donde, o sea, no se ponen contiguos al resto del pueblo. Los equipamientos deportivos son algo que tienen que ir los niños hasta las 7, las 8, las 9 de la noche a jugar al fútbol hasta no sé qué, con lo cual obligabas a que tuvieran que ir todos los padres, o fundamentalmente las madres, todas las tardes a llevarles, o sea, una cosa que podía ser como muy sana y muy estupenda, que es que fueran andando y luego jugar al fútbol y volvieran, o patinaran y volvieran, pues lo que implicaba era o esas zonas sin desarrollar urbanísticamente o degradadas, entonces yo creo que eso sí que era un tema importante, ¿no? El tema del río, pues dices el río, la ordenación siempre tiene un poco ese simbolismo del bosque, del miedo y tal, pero bueno, pues no vayas al río de noche, vamos, intentamos como poner un poco de sentido común, de decir, no hay que iluminar absolutamente cada trozo pero si tienes que ir a tu casa y tienes que pasar por un polígono industrial abandonado, eso sí que y tienes que ir a tu casa todos los días, eso sí que... Entonces, bueno, la verdad es que era complicado en ese sentido, ¿no? De no exagerar, no ponerte las gafas del miedo y verlo todo desde el punto de vista del miedo, sino combinar un poco lucha contra el miedo, empoderamiento o poderío de las propias mujeres y luego, por otra parte, algunas soluciones, digamos, de diseño o de vigilancia o de control que sí que podían ser interesantes. Porque se llama el control social, tiene que ver con la cantidad de cohesión social que hay en la comunidad. Esto pues, se produce, ¿no? Ya ese proceso de empoderamiento, en un sitio en el que hay mayor cohesión social, pues también, evidentemente, la situación de temor parece como que es distinta, hay una correlación. Entonces, las cosas. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos intentando que también que se produzcan, que la gente cuando salga a caminar o a caminar para hacer ejercicio, a correr o tal, las personas mayores que tienen más esa sensación de tal, que caminen juntas, con lo cual tienes 3 o 4 ventajas, o sea que la lucha contra la soledad, se animan más para tal, que se autoorganicen y de hecho tenemos ya alguna experiencia, ¿no? De grupos de gente que se autoorganiza para salir a correr juntos. Seguramente si tienes 24 años y estás pletórico de fuerzas, pues no necesitas a nadie para ir a correr, pero a lo mejor si tienes 70 y unos 15, pues te viene bien el ir a caminar, a correr con gente de tu barrio y encima le conoces y encima si un día se pone enfermo puedes avisar o sea que buscar un poco soluciones más comunitarias para las personas más vulnerables. Yo no sé si tenemos para una pregunta más, si alguien quiere. Aquí. Sospecho que nos va a tocar ser breves. Muy breve. Eso, las 9. Solamente una consulta que me llamó la atención. ¿A qué se refería con el kit de asistencia y el set de emergencia? Si lo apunté bien. Yo tenía un amigo arquitecto urbanista que estábamos haciendo un trabajo y dice, bueno, yo voy a dejar la universidad y todo porque voy a dedicar a la empresa que en estos momentos en Londres, para fabricar, digamos, kits o para fabricar sistemas de seguridad para los mayores en su casa. Algo que yo creo que podría tener bastante mercado, o sea, no nos anima algún empresario de aquí, como soy, digamos, para esas cosas de los negocios, ¿no? Pero que realmente yo creo que está mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Es decir, yo creo que en estos momentos, con las posibilidades que tiene realmente, es decir, tanto la electrónica como luego todo el sistema informático, podemos dar mucha más seguridad a la gente, probablemente con un poco de ingenio en la creación de este tipo de digamos, de instrumentos para aumentar su seguridad, para aumentar de alguna manera, digamos, su mejora, digamos, tanto dentro de la casa como fuera de la casa, ¿no? Me refería fundamentalmente a eso, ¿no?
se están desarrollando algunos, ¿no? Es decir, yo creo que ya hay cosas hechas, pero si os dais cuenta, la mayor parte, me da la impresión de que una buena parte de lo que son las innovaciones van dirigidas a un grupo muy determinado, generalmente de gente joven o de gente realmente con un grupo de edad determinado. Probablemente por temas económicos, pero también porque probablemente son más receptivos inicialmente a ese tipo de innovaciones. Y quizás los mayores son menos receptivos, pero escuchen empezar, digamos, con cerrarlo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido interesantísimo un montón de las cosas que habéis dicho. La lástima es que no pudiéramos estar más tiempo, sí, los profesores, no lo puedo evitar. En fin.